¿Qué tal, compañeros y profesor? Nosotros somos el equipo número 5, integrado por 9 de nuestros compañeros, los cuales presentaremos una de las obras principales del autor alemán Immanuel Kant, el cual trata de manera general una indagación epistémica sobre el conocer humano. Buenos días, mi nombre es Valeria Zoe Álvarez Pacheco y abordaré la primera parte del libro de Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, donde radica en que establece límites claros sobre lo que podemos conocer y lo que está más allá del alcance de la razón. Kant revoluciona la epistemología al introducir la idea de que nuestras percepciones están estructuradas por forma a priori, como el espacio y el tiempo. Además, destaca los juicios sintéticos a priori como fundamentales para el avance del conocimiento científico, al distinguir entre fenómenos y noúmenos. Subraya que solo podemos conocer lo que se presenta a nuestra experiencia, dejando la realidad última fuera de nuestro alcance. Su crítica a la metafísica tradicional permite un nuevo enfoque que ha influido profundamente en el desarrollo de la filosofía moderna. En conjunto, estos elementos transforman nuestra comprensión del conocimiento y la razón. Para profundizar más el tema, destacaré los puntos que son la distinción entre fenómenos y noúmenos, donde explica que solo podemos conocer los fenómenos, lo que aparece a nuestros sentidos, y no a los noúmenos, la realidad en sí misma. Esto establece los límites del conocimiento humano. Dentro del conocimiento humano tenemos lo que son condiciones del conocimiento, que introduce la idea de que el conocimiento requiere tanto las intuiciones sensoriales como los conceptos a priori. La mente no es un receptáculo pasivo, sino que organiza la experiencia. Dentro del tema, destaca el espacio y el tiempo, donde argumenta que son formas a priori de la intuición sensorial, lo que significa que son condiciones necesarias para que percibamos cualquier objeto. Categorías del entendimiento. Presenta las categorías como casualidad, unidad, etc., que estructuran nuestra experiencia y permiten la comprensión del mundo. En ello, también podemos tener la distinción entre el conocimiento de a priori y la a posteriori. Kant establece que el conocimiento a priori es independiente a la experiencia, mientras que el a posteriori depende de ella. Esto es fundamental para su crítica, ya que busca entender cómo podemos tener conocimiento verdadero. En él se encuentra el analítico y el sintético, que introduce la diferencia entre juicios analíticos, donde el predicado está contenido con el sujeto, y juicios sintéticos, donde el predicado añade algo nuevo. Esto es crucial para comprender cómo los juicios a priori pueden ser sintéticos, como en las matemáticas. Siguiendo con lo sintético y lo analítico, introduce la clasificación de juicios en analíticos, verdaderos por el significado de sus términos, y sintéticos, que aportan nueva información. Destaca la importancia de los juicios sintéticos a priori, que son fundamentales para la ciencia. También algo que enfoca mucho es el espacio y el tiempo, como formas a priori de la intuición. Kant argumenta que el espacio y el tiempo no son conceptos derivados de la experiencia, sino estructuras a priori que permiten la experiencia misma. Dentro del conocimiento también tenemos límites, puesto a que se diferencia entre lo que se puede conocer y lo que no. Asimismo, las estructuras a priori, que introduce el espacio y el tiempo como condiciones que estructuran nuestra percepción del mundo. Y los juicios sintéticos a priori, resaltan su relevancia para la ciencia, mostrando que hay verdades universales que no dependen de la experiencia, igual que tiene una revisión en la metafísica, que critica la metafísica tradicional y propone un nuevo enfoque basado en la razón y la experiencia. Para terminar, hablaremos sobre el papel de la razón, donde discute la razón como la facultad que busca la totalidad del conocimiento, pero advierte sobre los límites de la razón en cuestiones de la metafísica. ¿A qué se refiere con esto? El papel de la razón en su filosofía se refiere a su función fundamental en la adquisición del conocimiento y en la moralidad, ya que argumenta que es la razón esencial para entender el mundo y establecer principios éticos. Asimismo, tenemos el concepto del conocimiento, ya que sostiene
que la razón organiza la experiencia sensorial y permite la formación de conceptos, y introduce la distinción entre fenómenos, lo que podemos experimentar, y noúmenos, la realidad en sí misma, subrayando que solo podemos conocer el mundo tal como aparece en nuestra mente, no como es en sí. En la moralidad tenemos que propone el desarrollo del concepto imperativo categórico, que establece principios universales para la acción moral. Según Kant, las acciones deben ser guiadas por la razón, no por las inclinaciones personales o emociones. En conclusión, la razón es central en la epistemología y la ética kantiana, actuando como mediadora entre la experiencia y la moral. Asimismo, establece que el conocimiento humano se basa en la síntesis de la percepción sensorial y las categorías del entendimiento. También aborda la importancia de las intuiciones sensibles y cómo éstas, combinadas con el razonamiento, permiten la formación de juicios. En esta sección, Kant establece las bases para su crítica a las limitaciones del empirismo y el racionalismo, argumentando que solo a través de la razón podemos comprender la estructura del conocimiento. Eso es todo de mi parte y los dejo con mi compañero. Hola, muy buenos días. Me presento, soy Jared Josué González González y les vengo a hablar sobre la lógica trascendental, la estética trascendental y también algunas otras cosas del libro Crítica de Razón Pura de Manuel Kant. La estética trascendental es en sí cómo nosotros percibimos a un objeto o fenómeno. Él explica que el espacio y el tiempo son formas de intuición sensible, algo que no puedes observar ni tampoco sentir, solamente lo sabes por conocimiento propio, que viene de experiencias o de conocimiento ya definido, transportado sobre generaciones, porque absolutamente todos conocemos el tiempo y también el espacio en donde vivimos. La estética trascendental también sostiene que las experiencias son fenómenos ya vividos, ya con nuestra propia perspectiva. La lógica trascendental, él explica que es el conocimiento puro, cómo nosotros llevamos la lógica a otro nivel, porque existen diferentes tipos de lógicas, como por ejemplo la lógica elemental, que esta sigue las reglas ya escritas generales del pensamiento, como por ejemplo lo mismo del espacio, del tiempo, todo lo que viene de nuestros pensamientos ya propios. También sobre la lógica particular, esta señala que son reglas para pensar sobre objetos específicos. Estas reglas pues ya son algunas donde nosotros utilizamos la lógica para entender, comprender algún fenómeno o el objeto como tal, su existencia, su origen, de dónde proviene. La lógica que nosotros ocupamos sería la particular. También la lógica pura hace abstracción de condiciones empíricas. Esto quiere decir que, es cuando una persona puede vivir el fenómeno, como los sentidos. Cuando una persona vive alguna experiencia, como por ejemplo tocar el agua por primera vez, eso se convierte en algo empírico. Ya lo percibió, ya lo vivió. También tenemos a la lógica aplicada, que viene también de esta lógica pura. Entonces es cuando ya puedes aplicar
la lógica pura. Ya tienes el conocimiento dado de cómo vas a vivir esa experiencia por lo que ya pasaste. Todo esto lleva a que dejemos de lado el suponer. Sería un ejemplo, el suponer, la intuición de la misma existencia, porque estos conocimientos, bueno, estas actividades como la intuición, el suponer y todo eso vienen de nosotros mismos. Dejando de lado estas actividades podemos llevar a cabo estas lógicas, lo cual nos llevará al conocimiento puro, que es dejar de lado los conceptos ya incompletos para tener una receptividad de ideas nuevas, porque nosotros como estudiantes tenemos la idea de lógica completamente diferente a la que quien nos presenta. Esto cambia la manera de pensar, de dudar de sí mismos. Por eso el origen de la filosofía, el entender, comprender el origen de todo. Toda esta lectura nos hace entender que para conocer algún objeto, fenómeno o pues sí, la vida como tal, debemos de tener el conocimiento, la sabiduría con base a las experiencias vividas. Aquí en lo personal me pongo a pensar mucho en el método científico, donde la base principal de este método es la observación. Al observar el cambio, la mejora, la evolución de algo, nos hace interrogarnos a nosotros mismos, el dudar de nuestro propio conocimiento, lo que sabemos o no, o lo que podemos llegar a saber. Todo eso tiene que ser como una intuición. Y la intuición tiene que ser a priori y lo empírico podría ser a posteriori. Entonces, tenemos que vivir estas experiencias, observar los cambios y también crearnos interrogantes para conocer más de lo que ya sabemos, aunque en la vida nunca vamos a dejar de aprender. Comentando también el primer capítulo del libro 1 de la analítica de los conceptos. Aquí viene escrita una frase que dice: del hilo conductor para el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento. Esto quiere decir que la analítica trascendental analiza estructuras y funciones del entendimiento humano, cómo el humano llega a pensar y cómo estos pensamientos tienen su origen. La duda puede ser del mismo humano. Esta analítica se divide en examinar los conceptos del entendimiento por categorías, y de estas categorías investigar o conocer sus principios, de dónde vienen los conceptos del entendimiento. Y viendo esto podemos entender que la analítica trascendental estudia o quiere llegar a comprender cómo el humano, después de experimentar un fenómeno, llega a
asimilarlo, a comprender este fenómeno, las ideas del ser humano después del fenómeno, mejor dicho, a posteriori. Pero también quieren encontrar el origen a priori de esta idea, cómo surge. Quieren delimitar las relaciones que tienen los conceptos puros y la experiencia del individuo para establecer como una regla, un principio que determine el nacimiento de la idea, el cómo se forma el concepto y cómo lo llega a entender. Y esto tiene bastante importancia para la filosofía de Kant, ya que con esto puede establecer, conocer los límites del conocimiento humano y cómo este conocimiento o suposiciones también llegan a vincularse con la realidad, con lo que puede pasar y con lo que no puede pasar, como sería la creencia de algún fenómeno no existente. Pero la duda más grande sería que no busca el entender un fenómeno, sino él busca entender, llegar al origen del concepto de esta realidad. ¿Cómo existimos? ¿Cómo estamos aquí? Y cómo nosotros entendemos nuestra existencia, porque cada persona tiene su perspectiva. Entonces, es un punto a estudiar bastante extenso, a mi parecer. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, querido profesor, queridos compañeros. Mi nombre es Alfonso Zenedín Rodríguez Chávez. Vengo a presentar, estoy presentando una parte de la gran obra que es Crítica de la Razón Pura de Immanuel Kant. A mí me tocó ciertas páginas, de la 77 a la 88, que ahí fue donde acabó prácticamente la sección en la que empezaba a hablar sobre otra cosa, pero básicamente a mí me tocó hablar, tocó leer y leí acerca del entendimiento. La primera sección Immanuel Kant nos abre con secciones. Básicamente nos va a preparar o nos da todo nos los divide en 3 secciones. La primera sección se llama Del uso lógico al entendimiento general. El entendimiento es la facultad no sensible del conocimiento. ¿A qué se refiere Immanuel Kant con esto? Pues básicamente hay que entender primero qué es lo que quiere decir Kant con no sensible del conocimiento. A lo que yo logré entender, y de verdad, hasta usted me va a dar la razón, profe. Immanuel Kant es un filósofo bastante complicado, la verdad nunca lo había leído. Y ahorita que me di el tiempo de leerlo, fue algo complicado, algo complejo, pero por lo regular, tus conceptos que tú tienes de las palabras que tú conoces no son lo que ellos conocen, o sea, no son sus conceptos. El entendimiento es la facultad no sensible del conocimiento. Básicamente, Immanuel Kant nos quiere decir que el entendimiento como tal es el no dejarse como dejar llevar por lo que son las cosas, sino por lo que son de verdad. Immanuel Kant nos dice habla sobre conceptos que son llega a ser bastante complejo. Cómo aborda las cosas llega a ser bastante tedioso de leer, porque al menos para mí sí fue bastante. Llega un momento donde dices, ¿qué está diciendo aquí? Pero si lo analizas y lo analizas y lo vuelves a analizar, logras dar con lo que Immanuel Kant quiere decir. Aquí tengo otro ejemplo. Por conceptos, no intuitivo, sino discursivo. ¿A qué se refiere Immanuel Kant con eso? Immanuel Kant nos dice que un concepto no es algo que tú piensas que es, sino algo que ya está definido como que es.
Él no lo dice así, obviamente, pero es lo que yo logro rescatar de él. Kant se refiere al entendimiento puro como basado en conceptos y no en intuición. A eso me refería con lo que es el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento para Immanuel Kant? Immanuel Kant ve el entendimiento como algo que, algo que está basado en conceptos puros que ya fueron analizados previamente. A eso me refiero. Immanuel Kant aborda muchas cosas en esta parte del escrito, de su obra, pero hay una parte que eso me gustó bastante, que cómo habla sobre que se refiere a que el entendimiento puro, o sea, el entender una cosa, no es simplemente por verla y no, se basa en conceptos, literalmente en conceptos, no en una intuición, en eso no se basa Kant. También Kant nos habla sobre que más fuerte, que más fuera de la intuición, no hay otra forma de conocer salvo por los conceptos. Kant nos dice que más allá de tu intuición de, por ejemplo, esto es verde porque yo creo que es verde, Kant nos dice que la otra forma de conocer, aparte de la intuición, es la de los conceptos. ¿A qué me refiero con eso? Va a decir que me contradigo con lo que dije hace rato, pero no. O sea, la intuición es algo que todos los seres humanos poseemos. Tú ves algo y por pura humanidad propia o por puro sentido común intuyes qué es. Ves algo que es que color cuero y tú dices esto es cuero, pero probablemente sea un polímero creado a base de plástico. Pero tú intuiste que es cuero. Por eso yo, al menos lo que yo entiendo de Kant, que, bueno, de lo que habla ahí, que sobre que hay otra forma de conocer, o sea, no hay, aparte de conocer por intuición, que aparte sobre la intuición, solo la única forma de conocer son los conceptos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva dice cosas que ya dije, que creo que reflejan bastante que pues, la neta quise leer mucho a Kant, estuve leyéndolo bastante para poder explicar muy bien lo que estoy diciendo en estos momentos, pero créame que llegó un punto donde fue bastante tedioso, pero se logró. Kant nos dice que el entendimiento puede representarse en general como una facultad de expresar, bueno, creo que queda bastante claro lo que Immanuel Kant quiere decir con esto, pero básicamente el entendimiento es, tú al entender algo bien entendido, al tener un entendimiento completo de una cosa, es literalmente lo que dice, facultad de expresar. Puedes decir lo que es y facultad saber qué. Entonces, bueno, aquí también tengo unas citas que, bueno, que como Kant lo describía, intuiciones es igual a afecciones, conceptos igual a funciones. Creo que queda bastante claro. Y acción de ordenar algo en un común. A eso se refería, creo, a Kant, se refiere a los conceptos como eso. Acción de ordenar algo en un solo común. Kant es algo bastante complejo, la verdad, yo leyendo esto estuve bastante tiempo analizándolo para poder aparecer, porque está bastante sintetizado, podrá parecer que no le vas a entender, podrá parecer que es fácil, pero créanme que Immanuel Kant es un filósofo que se ganó mi respeto porque para que yo no entienda algo está potente y créanme que Immanuel Kant me sorprendió. Bueno, aquí otra cita. Bueno, son cosas que bueno, que fui recalcando de la lectura y fue pegando. Fue escribiendo en las diapositivas, ya que pues son citas textuales como tal, porque básicamente son sintetizadas de mi propio criterio. Pensar es conocer por conceptos, juicios a un objeto determinado. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Que el hecho de pensar es conocer por conceptos. O sea, el hecho de pensar es relacionar todo con cosas que ya conociste. Conceptos que ya tienes. Por ejemplo, los carros. O si conoces algo de mecánica, vas a relacionar un carro con motor, con gasolina. A eso me refiero, ¿no? Un conjunto de todos los conceptos que ya tienes para dar un juicio determinado de una cosa. Creo que eso es lo que, básicamente, es lo que yo llevo con Kant. No sé si prácticamente esté yo mal, esté bien, pero es lo que al menos yo entiendo de Immanuel Kant. Y lo que quiero también decir es que pues, son filósofos, a final de cuentas estas personas son gente que vivía hace ya 2000, 3000 años,
aproximadamente, o sea, son personas bastante, ¿cómo decirlo? No atrasadas porque sus pensamientos y todo lo que ellos abarcaron o dijeron en en unos escritos, lo que pudieron escribir, lo que dijeron sobre las personas, y todo lo que, básicamente toda nuestra sociedad se rige en ellos. No por nada los estudiantes de leyes o de derecho estudian derecho romano sí, derecho romano. Básicamente se basan en fungen desde los principios para saber de dónde proviene esto, de dónde proviene aquello, básicamente por eso. Porque si no sabemos la historia de algo, ¿para qué? Pues lo mismo, si no sabes la historia de algo, lo vas a repetir. Entonces, se estudia, créanme que los griegos eh, fueron y serán, y lo son, una, ah, la civilización clave para lo que hoy es el, el mundo actual. Bueno, ahora ya me extendí bastante, perdón. La segunda sección, empezamos. Kant, segunda sección, de la función lógica del entendimiento en los juicios. Kant clasifica los juicios en 4 categorías y cada una en 3 subcategorías. Obviamente eso está, bueno, la primera parte es alguna cita, la segunda parte es algo sintetizado de parte mía para dar a contender que Kant clasifica lo que son los juicios en 4 categorías y las 4 categorías están divididas en 3 subcategorías. Las categorías que Kant nos aborda, bueno, en las cuales o sea, los voy a mencionar para decir, cantidad de los juicios, y esta está dividida en tres subcategorías, que son universales, particulares y singulares. La segunda, la cualidad, dividida en 3 categorías, afirmativos, negativos, infinitos. La 3, la relación, categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Modalidad, problemáticos, asertóricos y apodícticos. Probablemente hay unas palabras que jamás hayan escuchado en su vida que pueden ser disyuntivos o asertóricos o apodícticos, pero Immanuel Kant, para una breve explicación de todo esto, Kant hace observaciones sobre cómo estos juicios se utilizan en la lógica y cómo se diferencian la lógica de lo trascendental. O sea, Kant aborda todos estos juicios, los divide en categorías y en subcategorías para darnos a entender cómo es que estos que se dividen entre una lógica y algo trascendental, algo que pues, obviamente trasciende. También Kant nos habla sobre que algunos juicios, como el singular, pueden tratarse como universales en ciertos contextos. O sea, básicamente, en algunos contextos tú puedes decir que tu juicio es bueno, él los relaciona así, sobre que tu juicio puede ser singular, pero en un contexto en específico puede llegar a darse como universal. Los juicios infinitos, algo que tú digas, infinito, lo vi en cálculo, ¿no? O sea, pero no, Kant lo aborda de otra manera. Kant nos dice que abordan en lugar especial en la lógica trascendental por su contenido y valor. Bueno, creo que queda bastante claro lo que Kant quiere decir, que pues básicamente los juicios infinitos nos dicen que tienen un lugar especial en lo que es un juicio por en la lógica trascendental, por su contenido y por el valor que llegan a tener estos como juicio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí abordamos un poquito más de cosas sobre que los juicios de Immanuel Kant nos habla sobre las relaciones del pensar en los juicios. Perdón. Aquí tendré que leer porque la verdad no recuerdo muy bien, pero nos dice que son A, del predicado con el sujeto, B, del fundamento con la consecuencia, C, del conocimiento dividido y de todos los miembros de la división entre sí. Immanuel Kant llega a ser llega en momentos de hacer bastante qué estás diciendo, que no te entiendo, pero analizándolo y sobreanalizándolo, leyéndolo y volviéndolo a leer puedes darte una idea de lo que quiere decir.
que básicamente, pues, que nos dice que básicamente todo lo que relaciona el pensar con un juicio son, o sea, del predicado al sujeto, que se refiere del que dice al que se le dice, por así decirse, una forma muy abrupta de decirlo, del fundamento desde lo que se hizo a la consecuencia de por lo que se hizo, o sea, de que hiciste algo a la consecuencia de por qué lo hiciste, bueno, la consecuencia de que lo hiciste, de haces esto y por hacer esto, tu consecuencia va a ser esto. Por ejemplo, un delito federal, un delito estatal o un delito menor, pues puede pasar desde del fundamento, del fundamento que sería el fundamento, sería lo que hizo, la acción, a la consecuencia. El conocimiento dividido y de todos los miembros de la división entre sí. Básicamente se refiere a que el conocimiento de todos, que Kant nos quiere decir aquí con esto, con esta forma de relación, de pensar con los juicios, es que, pues, como en un juicio, básicamente en una apelación de algo, se puede dar un conocimiento bastante divergente de cualquier parte y de todas las partes, obviamente. Al menos eso es lo que estoy entendiendo actualmente. Immanuel Kant llega a ser, bueno, ya lo repetí varias veces. Prosigo con la presentación. También nos habla sobre el juicio disyuntivo. Encierra una relación de dos o más proposiciones. ¿A qué se refiere con esto? Un juicio disyuntivo es que te relaciona más cosas de lo que, bueno, no solo una cosa como tal, o sea, no solo te dice esto y esto y esto, no, te relaciona varias cosas. También Kant nos habla sobre, bueno, me da un ejemplo que se hizo bastante notorio en esta presentación. Si existe una justicia perfecta, el malo impertinente es castigado. También nos dice que ambas proposiciones son correctas, pero al final solo la consecuencia es lo pensado mediante el juicio. ¿A qué me refiero con esto? Es que solo lo que hace solo el hecho, la consecuencia del acto es lo que se piensa en un juicio. Bueno, Kant habla sobre eso en una parte de su lectura. También nos dice que el pensamiento tiene etapas graduales. Pasa de una posibilidad problemática, que básicamente es todo lo que llega a pasar cuando piensas, a una realidad asertórica y finalmente llega a la necesidad apodicta. A la necesidad apodicta, que básicamente es la necesidad de saber que algo es válido, básicamente la verdad. A eso se refiere con lo que abarca. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y pasamos a la tercera sección y última sección de lo que voy a exponer, que sería de los conceptos puros del entendimiento o categorías. Básicamente, Kant nos dice que está discutiendo la naturaleza de los conceptos puros del entendimiento, también conocidos como categorías, y cómo se relacionan con la experiencia y el conocimiento. Immanuel Kant, en esta sección, nos habla sobre cómo una persona llegando a ser, bueno, abarca varias temáticas, puede abarcar varias cosas, pero básicamente lo que nos quiere decir es que cómo los conceptos puros del conocimiento, o sea, lo que literalmente es algo, que él lo cataloga como categorías, y cómo estos se relacionan con lo que es la experiencia, la intuición, la sensibilidad. Kant, ya terminando de hablar sobre el entendimiento, nos habla sobre ello, sobre cómo ciertas cosas pueden llegar a ser así, o cómo es la naturaleza de estas categorías, por así decirse. Kant argumenta que estas categorías son conceptos a priori. A priori es por primero, básicamente, que estructuran nuestra experiencia y conocimiento del mundo. También discute cómo las categorías se relacionan con la lógica y la forma en que pensamos. Básicamente, Kant nos dice cómo todo se relaciona con todo y cómo nosotros pensamos. Al ser básicamente un filósofo, su vida se dedica a eso.
pensar, estas personas pueden llegar a ser grandes pensadores y grandes escritores, grandes literatas, llegan a escribir historias bastante hermosas. Básicamente Kant nos dice con esto que como todas las categorías son conceptos, que a priori obviamente es un concepto, bueno, una palabra usada en ese tiempo, bueno, una palabra de los griegos, como todo eso a priori está estructurando nuestra experiencia y nuestro conocimiento del mundo, obviamente. Porque, bueno, de todo, básicamente. También Kant habla sobre las categorías y cómo éstas se llegan a relacionar o se relacionan directamente con con la lógica y la forma en la que pensamos nosotros. Como podamos, lógica es tú piensas algo y obviamente ya por mera lógica sabes lo que es, ¿no? Ves esto, ves el viento, mera lógica dices, no, están pasando el viento, vamos a tener lluvia. O por mera lógica ves cosas que son regulares. Lógicamente, cuando lógica, un concepto bastante complejo que llega a abarcar Kant, que es, ¿qué es la lógica? Por así decirse. Y la forma en la que pensamos, obviamente, la lógica abarca mucho el cómo pensamos nosotros los seres humanos. La lógica llega en un punto a ser bastante, bastante intrínseca, bastante unida a lo que es un pensamiento humano, porque básicamente la lógica va muy relacionada con lo que es un pensamiento, porque básicamente lógica es pensar, pensar pensar cosas, ve- ver cosas, lógicamente, al verlas, pensar en cosas parecidas a ella y por lógica descubrir qué es, o por mera lógica, ves esto y dices, por mera lógica, si esto pasó acá. Por ejemplo, vi a una persona hace 5 minutos, pero la volví a ver ahorita. Por mera lógica sé que no es esa persona, porque yo la vi a 1 kilómetro y volvió a aparecer aquí, entonces no es posible que esté ahí. Por mera lógica pensamos que no es la persona y probablemente sea una persona muy parecida, pero no es la persona a la que nosotros vimos antes. Kant relaciona eso, que llega a ser bastante complejo, la verdad. Eh, Bueno, ya Kant nos habla sobre la distinción entre la lógica general y la lógica trascendental, que son conceptos que abarca bastante él. La importancia de la síntesis en la información de conceptos. Básicamente, síntesis es agarrar algo y comprimirlo. La importancia sobre ello, sobre cómo puedes conceptualizar algo, pero obviamente sintetizando lo máximo posible para que ese concepto llegue a ser solo uno, solo uno. La relación entre las categorías y la experiencia, ya habíamos hablado que son las categorías, y pues la experiencia obviamente lo que vivimos día a día. La crítica a la idea de que los conceptos de unidad, verdad y perfección son predicados trascendentales de las cosas. Manuel Kant habla sobre, bueno, llega a hablar sobre, bueno, más bien habla sobre cómo estos conceptos, estas palabras son predicados trascendentales, algo que predicado es algo que de lo que o sea, algo que se va a hablar, trascendental que va a pasar y va a pasar de las cosas. O sea, la unidad, la verdad y la perfección son predicados, son cosas que van a pasar trascendental, son predicados trascendentales, cosas que van a pasar por siempre de las cosas. Entonces, una cosa siempre va a ser una cosa, o sea, el vidrio siempre va a ser vidrio. A eso se refiere con unidad y verdad y perfección, creo. Al menos desde mi perspectiva creo que es lo que Kant quiere decir. Eh, por, por, el, por, el, por mi parte sería todo. Eh, Me extendí bastante. Mm, Muchas gracias. De explicar cómo es que los conceptos puros del entendimiento, conocidos como categorías,
se aplica necesariamente a nuestras experiencias, así como uno de sus argumentos principales es cómo la mente humana no es un receptor pasivo de información, sino que organiza activamente esta información mediante categorías, lo que permite el conocimiento objetivo del mundo. Tal enfoque resalta la importancia de la estructura mental en la formación del conocimiento, sugiriendo que nuestra percepción del mundo está intrínsecamente ligada a la capacidad de nuestra mente. La unidad de percepción se refiere a la conciencia de uno mismo como sujeto pensante. Dice que esta unidad es esencial para la coherencia de nuestras experiencias. Ejemplo, piensa en cómo recuerdas tu día. No solo recuerdas eventos aislados, sino que los unes de una manera coherente. Esta capacidad de unir experiencias en una sola coherencia es lo que Kant llama unidad de percepción, que también tiene relación con la categoría que son condiciones necesarias para esta unidad, permitiendo que nuestra experiencia sea coherente y estructurada. La idea de que la autoconciencia es fundamental para la coherencia de la experiencia subraya la interdependencia entre el yo y el conocimiento del mundo. Ahora Kant dice, entre la sensibilidad que nos proporciona instituciones y el entendimiento que nos da conceptos, ambas facultades deben trabajar juntas para que podamos tener conocimiento. Y se introduce el concepto de esquemas, que median entre las instituciones sensibles y las categorías del entendimiento, permitiendo que estas últimas se apliquen a las experiencias concretas. Y nos dice que la interacción entre sensibilidad y entendimiento es fundamental para la posibilidad del conocimiento humano, destacando la complejidad y la riqueza de la mente en la construcción de la realidad. En resumen, Kant nos muestra, aunque no podemos conocer las cosas en sí mismas, podemos conocer los fenómenos tal como nos pertenecen, gracias a la estructura de nuestra mente, la deducción de las categorías, la unidad de percepción y la relación entre la sensibilidad y el entendimiento. Todas estas ideas no solo revolucionaron la filosofía, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo recibimos y entendemos el mundo que nos rodea. Yo soy el quinto integrante, mi nombre es Esteban Ishil. Les voy a hablar de la crítica de Kant. En la primera diapositiva sería la estética trascendental. En este apartado en sí, Kant tuvo la gran idea, o más bien hizo la gran especulación de que la naturaleza del espacio y el tiempo, como nuestra percepción de ello, condiciona nuestra comprensión del mundo. O sea, en simples palabras terminativas, es que vemos un mundo distinto a veces las cosas, y es lo que Kant nos da a entender. Después aquí continuamos con el espacio como forma de pura de la sensibilidad. Aquí es donde Kant en este tema nos dice sobre que no solamente está la forma natural, sino que esta entidad es objetiva e independiente. Es a partir de la percepción, la organización y el darle sentido en sí. Esto más que nada es porque Kant quería que nosotros experimentamos el mundo. De hecho, en sí, todo lo que vamos a hablar en este tema en sí, son de sentimientos, probabilidades, estadísticas y demás, de la percepción del mundo de realidad. Continuamos con el tiempo como forma pura de la sensibilidad. Aquí Canon solamente nos quiere ya hablar de lo que sería la estructura en sí de los sentimientos, sino que también de los eventos secundarios, bueno, en sí de sí, de los eventos secundarios, efectos secundarios en sí. Esto es a partir de las experiencias. No toda experiencia es buena, pero tampoco no toda experiencia es mala. Esto más que nada lo decimos porque Kant lo tomaba así como no era algo simple, sino algo distinto. Por último, en esta última diapositiva es la de la relación de espacio-tiempo. Aquí Kant más que nada se quiso concentrar en dos cosas. La primera más que nada es que en demostrarnos que lo que podemos hacer es más que nada en los sentimientos, es experiencia. No solamente la experiencia que compartimos con el tiempo, sino la experiencia que obtenemos de un lugar en sí. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero el estar en casa es una experiencia que muchos asocian con felicidad y demás. En sí, cuando la usamos con el tiempo, es lo mismo, nada más que lo reflejamos de igual manera.
unos lo reflejan más con el tiempo, otros más con el espacio en sí, pero siempre termina siendo lo mismo. Aquí es donde la idea clave de Kant entra, en que todo en nuestro alrededor tiene un significado, todo alrededor nos da un sentimiento como tal. No solamente podemos hablar de los sentimientos nada más porque se nos hizo bonito ni nada de eso, sino porque Kant los familiariza según con cómo vayan categorizando, cómo se van categorizando. Esto más que nada por dos cosas. La primera, porque Kant sabía que mientras más relaciones un lugar o un tiempo o incluso una experiencia que te haya pasado en la vida, puedes o llegar a obtener más sentimientos, ya sea con una ruptura, un regalo y varias cosas más. Todo esto por una simple y sencilla razón, sentimiento. Aquí es donde la verdad yo diría énfasis en las presentaciones. Muchos de mis compañeros que ya antes han pasado, e incluso yo, hemos tenido la falta o el mal lenguaje en sí, o la autocorrección del lenguaje. Esto también como lo voy a usar como ejemplo, más que nada porque Kant nos dice que todo esto son sentimientos. Yo no lo sabía hasta que lo empezamos a leer. En sí todo este sentimiento que estamos usando, todo este sentimiento que estamos obteniendo, no nada más es conocimiento, sino también experiencias. Y nosotros debemos de diferenciar en qué clasificación está la experiencia, ya sea en tiempo, espacio, o cualquier otro. Buenos días o tardes, mi nombre es Ivette Mendoza García y yo presentaré la sexta parte, la cual refiere de las páginas 120 a 136. Doctrina trascendental del juicio o analítica de los principios. Primer capítulo del esquematismo de los conceptos puros del entendimiento. En este apartado aborda el esquematismo de las diferentes ideas de cómo se entienden los conceptos o fenómenos que nos rodean. En primera instancia dice que el concepto tiene que ser homogéneo a lo que se está representando. ¿Qué quiere decir con homogéneo? Que tanto el concepto como el fenómeno o objeto al que se le atribuye tiene que tener características similares. Es decir, que si tenemos el concepto ya sea de bonito o feo, a lo que se le atribuye ese concepto tiene que ser el fenómeno objeto. Cito con respecto a la lectura la siguiente expresión. Un objeto está contenido en un concepto. También pretende mostrar la posibilidad por la cual pueden conceptos puros del entendimiento ser aplicados a fenómenos en general. Continuando con esta primera parte se encuentran los conceptos esquema y esquematismo. Respecto al primero dice que el esquema del concepto puro del entendimiento está restringido por la condición formal pura de la sensibilidad, por lo cual se le atribuyen conceptos meramente empíricos. En cuanto al esquematismo, procede del entendimiento con estos diferentes esquemas, por lo cual se conforma de estos diferentes esquemas. Dice que a la base de nuestros conceptos o de los conceptos no existen imágenes, no hay imágenes, sino que existen esquemas. ¿Qué son los esquemas? Los esquemas son diferentes ideas o conceptos que se le atribuyen a un fenómeno. A continuación mencionaré los diferentes esquemas que se plasman dentro de la lectura. Esquema de un concepto. Es la representación de un procedimiento universal de la imaginación para finalmente proporcionar su imagen a un concepto. Esquema de la sustancia. Es la permanencia de lo real en el tiempo. Dice que el tiempo no transcurre, lo que transcurre es la existencia del fenómeno que puede cambiar. Esquema de la causa y causalidad. Una cosa en general es lo real, al cual, si está puesta a capricho,
sigue siempre algo distinto. Esquema de la causalidad recíproca. Es cuando las determinaciones de un fenómeno con los de otros son simultáneas, es decir, que suceden o se presentan al mismo tiempo que otros. Esquema de la posibilidad. Es la coincidencia de la síntesis de diferentes representaciones con las condiciones del tiempo en general. Esquema de la realidad. Dice que es la existencia de un determinado tiempo. Esquema de la necesidad. Es la existencia de un objeto en todo tiempo. Entonces, por conclusión de esta primera parte, se dice que tenemos que estos diferentes esquemas permiten proporcionar la relación con los objetos. Doctrina trascendental del juicio o analítica de los principios. Segundo capítulo. Sistema de todos los principios del entendimiento puro. Los principios a priori contienen fundamentos de otros juicios. También se fundan ellos mismos en otros conocimientos más altos y generales. En esta segunda parte se busca hablar de la oposición de los principios analíticos y los principios sintéticos. Primera sección del sistema de los principios del entendimiento puro, del principio supremo de todos los juicios analíticos. Un juicio puede no tener contradicción alguna, sin embargo, puede enlazar o bien conectar los conceptos como no se requiere el objeto, o también sin que exista fundamento alguno, ni antes de o después de que se justifique. Así, un juicio, a pesar de ser libre de contradicción, en torno puede ser falso. Contiene un enfoque en un principio de contradicción, el cual es un principio lógico y su proposición dice: a ninguna cosa conviene un predicado que la contraiga. ¿Qué es un predicado? Es aquello que se afirma del sujeto de una proposición. Algo positivo de este principio es que se puede conocer la verdad si el juicio es analítico, sea afirmativo o negativo. Tiene que ser siempre que coincida con su verdad. Dice que se puede dar a este principio un valor universal y suficiente de todo conocimiento analítico. Contiene una fórmula en la cual dice: es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Para entenderlo mejor, adjunto el ejemplo que contiene el libro, en el cual dice: un hombre que es joven no puede ser al mismo tiempo viejo, pero puede ser en un tiempo joven y en otro tiempo no. Segunda sección del sistema de los principios del entendimiento puro, del principio supremo de los juicios sintéticos. En este juicio se debe salir del concepto dado para considerar en relación con este algo distinto de lo que en él se presentaba, por lo cual no se puede conocer en el juicio mismo ni la verdad ni el error. Dice que los juicios sintéticos tienen un principio supremo, en el cual dice: todo objeto está bajo las condiciones necesarias de la unidad sintética, de lo múltiple de la intuición en una experiencia posible. Menciona 4 principios importantes del entendimiento puro. Número 1, axiomas de la intuición. Número 2, anticipaciones de la percepción. Número 3, analogías de la experiencia. Y finalmente, número 4, postulados del pensar empírico en general. Finalmente, de manera resumida y corta, la diferencia entre los juicios analítico y sintético es que en el analítico el predicado está dentro de la noción del sujeto, mientras que en el sintético no. Desde la página 137 a la 151 de la Crítica de la Razón de Immanuel Kant se desarrolla la sección trascendental dialéctica, lo cual se traduce a dialéctica trascendental. Específicamente, tocamos y abordamos el tema de las antinomías de la razón pura. Kant argumenta que la razón humana tiende a extralimitarse y caer en contradicciones lógicas al intentar trascender la experiencia posible. Estas contradicciones se manifiestan en 4 antinomías.
En la primera nos dice que el mundo tiene el comienzo en el tiempo y es finito en el espacio, pero también nos aborda el tema de que el mundo no tiene un comienzo en el tiempo y es infinito en el espacio. Kant sostiene que ambas opciones son igualmente razonables, pero mutuamente excluyentes. En la segunda antinomía nos comenta sobre que la sustancia compuesta consta de partes simples, pero también nos dice que no existe ninguna parte simple en la sustancia compuesta. Kant argumenta que la razón no puede demostrar ni refutar la existencia de partes simples. En la tercera, nos comenta sobre la casualidad según las leyes naturales, pero también nos habla de que la casualidad puede ser libre. Kant sostiene que la razón no puede resolver la contradicción entre la determinación casual y la libertad. En la cuarta antinomía nos comenta sobre la existencia de un ser necesario. Sin embargo, también nos dice que no existe ningún ser necesario. Kant argumenta que la razón no puede demostrar ni refutar la existencia de un ser totalmente necesario. Y posteriormente a esto hablamos sobre las ideas trascendentales. Kant analiza las ideas trascendentales, que son conceptos que trascienden a la experiencia posible, siendo estas el alma, el mundo y Dios. En ellas mismas nos comenta que el alma, la idea de un yo perdurable y la inmortalidad de esa misma. Kant argumenta que la razón no puede demostrar ni refutar la inmortalidad del alma. En la segunda nos comenta del mundo y la idea de esta misma como un todo completo. Kant sostiene que la razón no puede conocer el mundo en su totalidad. Y en la tercera y última nos habla sobre Dios, la idea de un ser necesario y supremo. Kant argumenta que la razón no puede demostrar ni refutar la existencia de un ser supremo. Basándonos en esto, tocamos los paralogismos. Kant discute los paralogismos, que son errores de razonamiento que ocurren cuando aplicamos categorías y conceptos de la experiencia a objetos que no están dentro de la experiencia posible, en la cual hablamos de dos. Una siendo el paralogismo de la sustancia, confundir la sustancia con el yo perdurable, y dos, paralogismo de casualidad, atribuir casualidad a eventos que no están dentro de la experiencia. Tocando estos temas de las ideas, pasaremos a las ilusiones trascendentales, donde Kant introduce el concepto de ilusiones trascendentales que surgen cuando confundimos las ideas trascendentales con conocimientos reales. En esta hablamos de la totalidad y de la necesidad. En la ilusión de la totalidad, creer que podemos conocer el mundo en su totalidad, sabiendo que no es así. Y en la segunda hablamos de la ilusión de la necesidad, donde es creer que podemos conocer la necesidad absoluta. En resumen, Kant argumenta que la razón humana tiene límites y no puede trascender la experiencia posible. Debemos ser conscientes de estas limitaciones para evitar caer en errores y en contradicciones. Mi nombre es Nicole Yolotzin Escorza Jiménez y voy a hablar de la segunda analogía, que se llama Principios de la sucesión según la ley de la casualidad, ya que esto desde mi punto de vista quiere decir que un evento o efecto tiene una causa, ya que no solamente es una causa, sino simplemente también puede ser una consecuencia de lo sucedido o de lo que realmente pudiste buscar y es el resultado de lo que estás buscando. Se menciona que a priori es espacio y tiempo. Se divide en la sucesión subjetiva de la aprehensión y de la sucesión objetiva de los fenómenos, según el cual la aprehensión de lo otro, que es lo que sucede, sigue una regla a la aprehensión de lo otro, que es lo que antecede. También mismo, la regla que proporciona lo de una causa es porque la hemos puesto en nuestros conocimientos y a lo largo del tiempo la tomamos como una experiencia. Solo los fenómenos podemos conocer empíricamente esa continuidad en la conexión
de los tiempos. Cierto que es la claridad lógica de esa representación de una regla que se determina en una serie de sucesos o anécdotas. El tiempo entre la casualidad y su inmediato efecto puede ser instantáneo, es decir, lo que sigue o lo que sucede debe seguir lo que estaba contenido en el estado anterior o en cualquier suceso. Todo cambio tiene una causa que muestra su casualidad en el tiempo. Donde hay acción y por consiguiente actividad y fuerza, hay también una substancia. También nos menciona que nacer y morir es una conclusión segura que conduce a la necesidad empírica y permanencia en la existencia. O sea que no hay ninguna diferencia de lo real en el fenómeno, como tampoco hay diferencia en la magnitud de los tiempos, que sea la diferencia mínima. Igual voy a hablar de la tercera analogía, que se llama principio de la simultaneidad según la ley de la acción recíproca y comunidad. Desde mi punto de vista, esto es como un poquito más relacionado a cuando a una persona o a un grupo de personas tiene el mismo gusto o interés por cosas, música y todo ese tipo. Entonces como que se enfoca en algo que existe, pero es común que a las demás personas les puede gustar o agradar. Todas las sustancias, en cuanto pueden ser percibidas en el espacio como simultáneas, están en universal acción recíproca. Simultáneas son las cosas cuando en la intuición empírica la percepción de una puede seguir a la percepción de otra o viceversa. Las cosas son simultáneas cuando existen en uno y en el mismo tiempo. Simultaneidad es la existencia de los múltiples en el mismo tiempo, pero no podemos percibir el tiempo mismo para inferir que estando en algunas cosas opuestas en el mismo tiempo. El tiempo no es considerado como aquello dentro de la cual la experiencia determine las cosas simultáneas cuando existen en uno y en el mismo tiempo en el que te presente. La verdad trascendental y la conocemos como independencia de la experiencia, la relación con el tiempo mismo como magnitud, la magnitud de la existencia, es decir, la duración en el suceso, la relación en el tiempo como serie y por último la relación en el tiempo como conjunto de toda existencia. Esto también tiene que ver con la ley de priori, que es tiempo y espacio, que hace que sea posible por naturaleza. Las leyes empíricas no pueden tener lugar en sí encontradas, sino por medio de la experiencia y en conocimiento. Asimismo, que todo cuando existe se encuentra en lo permanente, que todo suceso supone en el estado anterior algo de donde sigue y según una regla. También existen los tres postulados del pensar empírico en general. El primero, lo que conviene con las condiciones formales de la experiencia según la intuición y los conceptos, o sea, todo lo que va a hacer que es lo posible. La segunda, lo que está en conexión con las condiciones materiales de la experiencia o de la sensación, o sea, lo real en tiempo y forma. Y la tercera, aquella cuya conexión con lo real está determinada según condiciones universales de la experiencia, o sea, que tiene que existir necesariamente para que todos los sucesos puedan trascender de manera correcta. El equipo número 5 y su servidora agradecen su atención.